Hola a todos y a todas. Soy la arquitecta María Inés Mólica y hoy, mediante esta presentación, vamos a desarrollar la tercera y última parte del bloque Geometría y Arquitectura, en la cual vimos en su parte 1 el concepto de orden en relación a los principios ordenadores y los aspectos centrales de la geometría euclidiana, mientras que en la parte 2 el arquitecto Rafael Gor desarrolló a modo de introducción los conceptos de figura, volumen, articulación, teoría del campo y estructuras geométricas. Por lo que en esta parte 3 vamos a profundizar en la simetría en relación al concepto de equilibrio, entendiendo ambos como herramientas de análisis y generación formal. Decimos que vamos a profundizar porque en la parte 1 ya vimos el concepto de simetría como un principio o sistema de orden, pero en base a sus dos tipos básicos, que son la simetría bilateral o refleja y la simetría central, incluidas ambas como parte del programa de Morfología 1. Por ello, en esta parte 3 vamos a ver primero cómo esta manera de ordenar por equivalencias de partes iguales ha influido notoriamente en la arquitectura de otros periodos y qué sucede hoy en la arquitectura contemporánea. Y por ello vamos a ampliar el concepto de simetría relacionada con el equilibrio a partir de partes dispares y de las operaciones o movimientos de la simetría. Volviendo a los principios ordenadores desarrollados en la parte 1, recordemos algunos conceptos y su aplicación en la arquitectura. Vimos, por ejemplo, cómo un espacio exterior se jerarquiza mediante su forma, ubicación, además de su correspondencia con el eje visual de acceso al conjunto. En esta vivienda analizamos cómo un volumen se destaca en relación a los demás mediante su tamaño, por las actividades pensadas para sus espacios interiores y por su carácter, además de configurador, de uno de los planos verticales del espacio exterior. Vimos también cómo en esta vivienda frente a la playa identificamos la jerarquía de un volumen respecto al otro mediante la ubicación estratégica del mismo con el fin de dominar el paisaje en cuanto a sus vistas. Y vimos también cómo el uso del ritmo y la repetición es otro recurso para ordenar las aberturas y establecer una relación entre llenos y de vacíos, como si fuera una masa perforada que se corresponde con una serie de nichos en el espacio interior. Y por último, analizamos cómo la simetría refleja, ordena mediante un eje o plano de simetría externo este conjunto de 4 viviendas. Plano que se manifiesta en el espacio exterior destinado al acceso vehicular debido a la proximidad e igualdad de los volúmenes. El eje externo de simetría se manifiesta en la fachada de acceso al conjunto por la proximidad e igualdad de los volúmenes y en la fachada de cada volumen mediante un eje interno que remarca los espacios de transición destinados al acceso peatonal de cada vivienda. Es decir, que si bien estos ejes no están materializados, hay un orden que podemos intuir y que nos permiten comprender y orientarnos en esos espacios. El otro tipo básico de simetría es la central, que se utilizó en este caso para el diseño de 2 casas mellizas destinadas para el uso de fin de semana para 2 familias amigas, ubicadas en un terreno muy amplio y cuya idea de diseño parte de privilegiar el habitar común en torno a la vida familiar.
Por ello, la planta cuadrada se ordena en base a dos ejes de simetría internos a las figuras y donde cada cuadrado situado en las esquinas, correspondiente con los espacios privados, rotan alrededor de ese gran espacio abierto, continuo, flexible y común. Es decir, una distribución centrípeta donde el centro está materializado por la chimenea en alusión al fuego como elemento que convoca a esa reunión familiar. Fíjense que en ambos ejemplos, en los cuales se verifican los dos tipos básicos de simetría, la equivalencia de las partes iguales genera además un equilibrio total entre las mismas. Y este tipo de equilibrio está muy relacionado con la pregnancia de la forma, como ya vimos en la clase de percepción, lo cual le otorga una característica a la misma identificada como una buena gestalt o buena forma. Y esto sucede porque esta simetría, sobre todo la bilateral, es con la que estamos más familiarizados, si bien de manera intuitiva más que racional, porque estamos rodeados de formas con estas cualidades, como sucede en la vegetación, en los animales, en el equipamiento que usamos a diario, en los objetos de uso cotidiano. Es decir, que la intuición que se tiene de ella forma parte de nuestra mente y por ello genera un sentido de equilibrio cuando la misma está presente en la forma que se percibe. Ahora, la simetría bilateral no refleja porque no es exacta, también se manifiesta en nuestro cuerpo, porque nuestra estructura fisiológica posee un eje vertical de simetría que se complementa con el eje horizontal del plano del suelo, para conformar, con lo cual ambos conforman nuestros ejes de equilibrio relacionados con la gravedad, concepto que ya vimos en la clase de percepción. Entonces, la simetría no es una invención de las personas, pero la ha descubierto a lo largo de los años en el mundo natural, debido a la naturaleza tridimensional del lugar que habita. Por ello, la simetría, como un sistema de orden, se verifica en las artes y en las otras ciencias, como la física, la química, la biología, la astrología. Incluso para la filosofía, la simetría es un atributo del cuerpo animal y humano, un rasgo de la forma viva, una característica divina. Y es así como lo expresa Platón. Y así como influyó en las artes y en las ciencias, en la arquitectura fue asociada con los conceptos de proporción, armonía, equilibrio y belleza, sobre todo en la arquitectura clásica, la cual era concebida como una composición de volúmenes ordenados en base a relaciones geométricas muy rigurosas como la simetría central o refleja, asociadas con sistemas de proporcionalidad donde el cuerpo del hombre era la medida para establecer esas relaciones geométricas. A lo largo de los años ha quedado instalado el principio de que la simetría y la proporción, así entendidas, garantizan una obra bien hecha. Y si observamos desde las pirámides de Egipto, pasando por los templos griegos y romanos, como así también las mezquitas, las iglesias góticas, las villas y los templos renacentistas e incluso las ciudades poligonales del siglo XVI, la simetría siempre ha sido un componente de la arquitectura. Caracterizando a estos estilos por su regularidad, por la búsqueda de perfección, donde nada queda puesto al azar, ni a la emoción ni a la interpretación subjetiva, porque todo es previsible. Y en los que el equilibrio total, a modo de una balanza en cruz o griega, se verifica no solo en la fachada, sino también en la planta de estos edificios.
Y como en nuestra ciudad tenemos muchos de estos ejemplos, les dejo como tarea visitar algunos de estos edificios para que ustedes mismos comprueben cómo esa rigurosidad geométrica ordena las fachadas y los espacios. Pero como enunciamos al comienzo de la clase, el orden por equivalencia de partes iguales no es el único modo que existe. De hecho, para la cosmovisión del mundo contemporáneo, el concepto de orden se completa con el concepto de desorden o caos, en el sentido de un caos controlado basado en otras reglas adaptadas a sistemas complejos y que en la arquitectura se manifiestan como otros modos de pensar y hacer arquitectura valiéndose de geometrías complejas que posibilitan formas dinámicas, abiertas, jerárquicas, flexibles, que admiten ambigüedad, crecimiento, como es la Casa de la Música en Portugal, pero que conviven con la geometría rigurosa y preexistente de la ciudad, adoptando el rol de edificio singular por su escala y por su ubicación, y por la presencia de los otros edificios de otros periodos que lo enmarcan. Es decir, que además existe un claro contraste de escala de la ciudad entre la arquitectura de periodos anteriores y la arquitectura contemporánea, que en términos de la percepción se correspondería con lo redundante y lo novedoso. O como en este caso en Ámsterdam, donde al igual que en el caso anterior, la geometría está asociada, este tipo de geometría en particular, está asociada a lo irregular, a lo fragmentado, a las múltiples direcciones, a las superficies curvilíneas y quebradas, a un volumen de sección variable. Es decir, un concepto de equilibrio que involucra, además de fuerza y dirección, el movimiento. Y cuando estos edificios poseen cierta escala y una ubicación privilegiada, se convierten en referencias a escala de la ciudad, lógicamente por lo novedoso de sus formas. Por lo tanto, es importante que sepan que existen otros modos de generación formal que conciben un orden mediante un equilibrio de partes dispares y que para ello se disponen de geometrías complejas o no euclidianas, las cuales no vamos a estudiar en nuestra materia, pero sí nos vamos a restringir a aquellas formas de equilibrio que están contempladas dentro de la geometría euclidiana. Entonces, vamos a ampliar el concepto de simetría incorporando el concepto de equilibrio de partes dispares mediante pares de contrastes y mediante las operaciones y movimientos de la geometría euclidiana. Entonces, la primera definición que vimos en la parte 1 estaba relacionada con los tipos básicos de simetría. Por lo tanto, la complementaremos con el concepto de equilibrio, el cual entendemos como una estabilidad de elementos en contraste, oposición o interacción. Es decir, vendría a ser una especie de equilibrio oculto que no utiliza ejes explícitos ni puntos centrales como en los tipos básicos de simetría, pero que representa un equilibrio más complejo y difícil porque si bien proporciona mayor libertad, exige mayor control. Y para entender este equilibrio y ver ejemplos en arquitectura, vamos a partir de pares de contrastes expresados como cóncavo convexo, verticalidad, horizontalidad, llenos y vacíos, pesado liviano, luz y sombra. Retomando algunos de los ejemplos que vimos en la parte 1, a la luz de este concepto ampliado de simetría, en esta vivienda vemos que lo que en planta aparenta ser un equilibrio de partes iguales no se verifica en la tridimensión
porque la intención es otorgar jerarquía a un volumen respecto a los demás y respecto al total, generando un equilibrio de partes dispares mediante un contraste de verticalidad y horizontalidad. La jerarquía de este volumen protagónico se verifica además en el tipo de relaciones espaciales que se establece con los otros espacios, ya que los grandes planos transparentes prolongan los límites físicos de este espacio, logrando una continuidad visual y espacial con los demás. Retomando la vivienda que vimos al comienzo como ejemplo de simetría especular, dijimos que esta simetría se verifica en la fachada de acceso y en la fachada de cada volumen coincidente con el espacio de transición y de acceso peatonal a cada vivienda. Pero si nos detenemos a observar las fachadas de cada vivienda que desbordan a sus propios espacios verdes, encontramos que las aberturas no se ordenan según un eje interno, sino mediante un ritmo alternado, generando un equilibrio de llenos y de vacíos. Del mismo modo, si bien las plantas se duplican como un espejo, los espacios interiores de cada una de ellas se ordenan en base a relaciones espaciales que priorizan las vivencias de quien los recorre, como por ejemplo, la arista del volumen se desmaterializa con el fin de prolongar el espacio interior hacia el exterior, permitir la entrada del sol generando contraste de luz y sombra, o remarcar la profundidad de los espacios y la continuidad visual y espacial que existe entre ellos. O como sucede en esta otra vivienda, situada frente a la playa, compuesta de dos volúmenes y vinculados por un tercero que cumple el rol de acceso, el contraste de proporciones de horizontalidad y verticalidad entre los volúmenes negros se corresponden con el carácter de nave principal destinada a los dueños y de nave secundaria destinados a los invitados. La posición y ubicación de los volúmenes entre sí, con sus distintos ángulos, tiene además la finalidad de configurar un espacio exterior habitable y protegido del viento gracias a la disposición de los volúmenes, además de las visuales que potencian la relación de los espacios interiores con el paisaje natural. Hasta aquí vimos entonces modos de ordenar en base a un equilibrio de partes opuestas, considerando los distintos pares de contrastes. Ahora veamos otros tipos de simetría y las operaciones o movimientos a partir de la geometría euclidiana. Es decir, la simetría como una herramienta de generación formal, como complemento de la bilateralidad y la centralidad que, como ya vimos, siguen aún vigentes en la actualidad, pero no de una manera tan rigurosa como en otros periodos históricos. Si bien estos conceptos serán estudiados por ustedes mediante la lectura del capítulo 6 del texto de Rivera Garat, a continuación voy a mencionar a modo introductorio alguno de ellos para poder ejemplificar con casos arquitectónicos, teniendo presente en todo momento a la simetría como una herramienta, es decir, como un medio y no un fin en sí mismo, porque como dijimos en la clase introductoria, hay muchos factores que inciden en la forma, como por ejemplo ambientales, sociales, técnicos, etc., para poder tener una cabal comprensión de lo que realmente implica la forma arquitectónica. Entonces, según el ordenamiento, el grado de semejanza y relación familiar que se manifieste entre las figuras o volúmenes, se determinan tres tipos de simetría en los cuales más bien tienen un enfoque perceptual, es decir, porque podemos entender rápidamente y captar ese orden visualmente. Solo voy a nombrar dos de ellos porque son los más frecuentes en la arquitectura.
La primera de ellas es la simetría isométrica, en la cual las figuras o volúmenes son iguales o semejantes, repetidos en el plano o en el espacio, a distancias o intervalos regulares, de manera uniforme, rítmica, redundante, con una ley mediante la cual se ordena. Fíjense que en estos ejemplos vemos que este concepto puede estar aplicado a un revestimiento, puede estar aplicado a la disposición de las aberturas en una fachada o también a la disposición de viviendas en un barrio. Es decir, que el concepto aplicado en distintas escalas. Con respecto a la homeometría u homotesia, también llamadas transformaciones flexibles, porque es así como ustedes las estudiaron en matemáticas, las figuras o volúmenes son iguales entre sí, semejantes, no iguales, porque hay una variación en el tamaño. Esa variación la podemos considerar como un aumento o disminución de la misma, o como una especie de regresión o progresión uniforme de acuerdo a cómo sea la lectura que realicemos de ella, pero siempre, por supuesto, con la presencia de una ley que puede incluir cambio de proporción y de tamaño. Entonces, en los ejemplos, al igual que en la isométrica, vemos que pueden estar aplicados a un revestimiento, puede estar aplicado a el diseño de las aberturas en una fachada, en este caso complementado con una geometría irregular que produce ese efecto de gradación, o como en el acceso de una iglesia, la imagen de la derecha, donde la gradación o la regresión nos va como remarcando los ejes y las direccionales hacia el espacio interior, destacando el acceso además centrado o en eje con respecto a la fachada, y con el complemento también de una cubierta ordenada en base a pequeñas cúpulas que van disminuyendo en cantidad y provocando también ese efecto de transformación flexible o progresión, ¿no? O regresión, en este caso si lo leemos en el sentido vertical. Según las operaciones o movimientos de la geometría euclidiana, en el espacio euclídeo se pueden producir 5 tipos de operaciones o movimientos. La traslación es cuando la figura o volumen se traslada sobre un eje y que en función de la longitud de desplazamiento, es decir, de la separación que existe entre ellos, pueden generar un conjunto vinculado por proximidad, por juxtaposición o por interpenetración. Estos conceptos están ampliados en las clases de operaciones formales, por eso no voy a profundizar. La rotación es cuando un elemento o figura o volumen gira alrededor de un punto o eje y que en el caso de estar compuesto por 3 figuras, como vemos en este ejemplo, podríamos reconocer una rotación de orden 3, es decir, organizados en base a un ángulo de 120 grados. El mismo concepto lo podemos aplicar en el caso de 4 figuras o volúmenes, donde el ángulo será de 90 grados y así sucesivamente con distintos ángulos. Estos conceptos y ejemplos también los van a ver en profundidad en el texto de Rivera Garat. Con respecto a la reflexión, es cuando la figura o volumen se refleja a partir de un eje externo, que es como el ejemplo que vemos acá, o de un eje interno, que se correspondería con las, por ejemplo, las estructuras portadoras de las figuras del cuadrado, del círculo y el triángulo. Es decir, todas las ejes diagonales y medianas que conforman, por ejemplo, la estructura del cuadrado son al mismo tiempo los ejes o planos de simetría de esa figura. Ahora, cuando la repetición a partir de un eje no es exacta, no vamos a hablar de simetría especular, sino más bien de una simetría bilateral. Y por último, la extensión, también conocida como homotesia, en el cual la figura o volumen se multiplica a partir de un punto o eje de extensión que puede tener una posición concéntrica o excéntrica. Veamos estos conceptos aplicados a la arquitectura. En este conjunto de viviendas
se identifica una simetría isométrica debido a la repetición y traslación de los volúmenes sobre el eje recto inclinado de la calle. Mediante este recurso las viviendas se perciben como un todo ordenado, pero enriquecido por un contraste de líneas en reposo y en movimiento, otorgándole novedad al conjunto si lo comparamos con el entorno físico que la rodea. Otro aspecto a tener en cuenta es que en planta la traslación se mantiene, es decir, que no hay viviendas apareadas o reflejadas respecto al muro que las divide. Y si bien son todas iguales, el diseñador explora la flexibilidad en cuanto a los usos, proponiendo variantes en cuanto a la disposición del mobiliario, lo cual seguramente va a incidir en el espacio comportamental que se tenga de los mismos. La simetría isométrica también se verifica en la trama del plano de fachada, logrando un efecto de luz y sombra que se proyecta sobre los planos del espacio interior, otorgando cualidades diferentes a ese espacio durante las distintas horas del día. En esta otra vivienda, los tres volúmenes se ordenan en base a una simetría isométrica, ya que tanto en planta como en altura, los tamaños se modifican, no así la forma, otorgando a cada uno de ellos la característica según los usos. El volumen principal, reservado para las actividades sociales, el cual posee además una doble altura para captar la iluminación natural del norte, el volumen del medio destinado para la habitación de los dueños y el último destinado a las visitas, separado del principal por razones de privacidad y acústica. Este orden y disposición de los volúmenes genera una serie de espacios intermedios, como ser la terraza, la pasarela que posibilita el acceso a los distintos espacios y los espacios de separación entre dormitorios, los cuales articulan o cosen los volúmenes entre sí. En este otro ejemplo, compuesto por 4 volúmenes, la posición y dirección que asume cada uno de ellos responde a la idea de crear una secuencia de visuales dirigidas al paisaje y hacia el interior de la vivienda. Se logra así una variedad de contrastes de espacios principales y secundarios, de luz y sombra, de llenos y de vacíos que ordenan los volúmenes, intersectados por un eje de circulación que diferencia los usos desde lo más social a lo más privado. Los dos volúmenes intermedios destinados a las actividades sociales poseen un carácter extrovertido debido a sus grandes aberturas que posibilitan las visuales hacia el paisaje, mientras que los volúmenes de los extremos destinados a las actividades privadas y de servicio contienen los espacios canales de circulación en los cuales se generan contrastes de luz y sombra, creando gradientes de intimidad a lo largo del recorrido. En esta otra vivienda ubicada en nuestro país, los dos volúmenes semejantes se disponen a ambos lados de un prisma seccionado que adquiere jerarquía por su ubicación, proporción y dinamismo de la forma, en contraste con la estaticidad de los cubos que lo enmarcan. La materialidad también es otro aspecto que refuerza la semejanza entre los cubos y el contraste con el volumen ordenador del conjunto. En el interior se verifica un efecto de continuidad, ya que los materiales y la escala de los espacios se mantienen respecto a la comprensión que tuvimos de ellos vistos desde afuera. Para finalizar, vamos a ver este conjunto de viviendas universitarias, cuya idea de diseño parte de 3 prismas en posición vertical, ordenados en torno a un centro o eje externo, y luego rotados respecto a sus propios ejes, con el fin de lograr un volumen mucho más complejo y con mayor cantidad de superficies. De este modo, las superficies de fachada aumentan, logrando que todas las unidades de habitación y los espacios comunes posean vistas y balcones. Cada agrupamiento de pequeños grupos de habitaciones
poseen sus propios espacios de convivencia repetidos a lo largo de todos los pisos, al igual que cada una de las habitaciones de los estudiantes que poseen en la totalidad vistas y balcones. Como ya les anticipé durante la clase, el material de estudio obligatorio será el texto de Rivera Garat, capítulo 6, sobre simetría. Y acá les dejo, como siempre, el listado, los links de algunas de las obras que he mencionado durante la clase, por si a alguno de ustedes les resulta de interés y quieren profundizar en alguna de ellas. Muchas gracias y nos vemos en la próxima clase.